Y ahora hay el artículo 6 sobre los sacramentos del Antiguo Testamento. En primer lugar, respecto de la fe judía y la fe cristiana, que es distinto, ¿no? Pero la fe judía, hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Los judíos actuales, es otro tema. Los judíos, Abraham, Moisés, ¿no? Los apóstoles, y, en fin, creían en Dios, evidentemente. Tenían la fe verdadera. ¿Qué significa? La fe es un don de Dios, la fe como virtud infusa. Entonces Dios infunde en la persona, ¿para qué? Para que esta persona acepte la revelación. Entonces digo, bueno, como vemos hace unos años vimos el tema de la fe, ¿no? ¿Por qué creemos en Dios? Bueno, ¿por qué creemos en la palabra de Dios? Porque fue revelada a San Pablo, a San Pedro, a San Mateo, y acepto eso. No por una investigación científica de ver si realmente lo que escribió Mateo lo escribió por una inspiración divina o lo escribió porque a él se le ocurrió. Como está de moda plantear eso, no, yo creo, acepto, más allá de investigación científica o no investigación científica. Esa investigación científica se la dejo a los científicos. Pero yo, que soy cristiano, y bueno, sí creo, realmente, ¿no? Dios se ha revelado y nos ha hablado por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de Cristo mismo, por medio de la Iglesia. Es decir, esa virtud sobrenatural por la cual yo digo, acepto muchas verdades que entiendo y muchas verdades que no entiendo, porque Dios lo ha revelado y la Iglesia así lo enseña. Esa es la fe, la virtud de la fe. De los judíos, en el Antiguo Testamento también. ¿Por qué Abraham? Escúcheme, Abraham no era judío, era caldeo, no sé qué religión sería, pero era otra religión, era pagano. Y un día Dios le habla, sal de tu tierra y ven a donde yo te voy a llevar, ¿no es cierto?, a la tierra prometida o a donde fuera, ¿no? ¿Por qué Abraham creyó? Como dice San Pablo, Abraham creyó y eso le sirvió como justificación, santificación. Abraham creyó la palabra de Dios. Por eso le decimos, Abraham es nuestro padre en la fe. En cuanto a la virtud de la fe, es la misma para todo aquel que cree en Dios y en la revelación, es la misma virtud de la fe. Que nosotros la recibimos en el bautismo. Abraham la recibió así de repente, porque Dios lo inspiró. Nosotros en el bautismo recibimos esa virtud. Pero, lógicamente, ¿en qué difiere la fe de Abraham y de Moisés y la fe cristiana? Difiere en el contenido, ¿sí?, digamos, de la doctrina. Porque Abraham, Moisés, creen en el verdadero Dios. Aunque no saben, o quizás sí sabían, Santo Tomás dice que los patriarcas y los grandes judíos creían en el misterio de la Trinidad, se les fue revelado. Pero el resto del pueblo judío no les fue revelado. O sea, Moisés en la Biblia no habla de la Trinidad, dice algo indirectamente. Entonces, el pueblo judío, que tiene la misma fe, la misma virtud de la fe que nosotros, no tenía la misma doctrina. Creía en el mismo Dios, pero no sabía que Dios es trino. Es decir, una fe indesarrollada, por decirlo así. Una fe más resumida. Una fe
Por eso dice Cristo, después de la resurrección, ¿no?, a los discípulos de Maús, le fue explicando todo lo que hablaba sobre él, sobre Jesucristo, en los profetas, en la ley y los profetas, dice, ¿no? Es decir, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, hablaba de muchas cosas y ya estaba hablando de Cristo. Y entonces Abraham creía en Cristo, sin saber bien de qué se trataba. Por eso, en cuanto a la doctrina, le faltaba la explicitación, el desarrollo. Pero en cuanto a la virtud, es la misma. No hay, o sea, Dios, cuando infunde la virtud de la fe, siempre infunde la virtud divina, la virtud sobrenatural, para creer la verdad, no para creer mentiras o falsedades. Por eso, por ejemplo, ¿no?, San Mateo, Leví, era judío, publicano, recaudador de impuestos. Judío. Pasa Jesucristo y lo llama. Leví deja la mesa de recaudación de impuestos, ven y sígueme. Y Leví dejó todo y lo siguió. Si ya tenía la virtud sobrenatural de la fe, ya creía en Dios, evidentemente, creía en Moisés, en Abraham, y creía en el Mesías que habría de venir. Lo mismo Felipe, ¿no?, cuando Cristo lo llama, o sea, mejor dicho, Pedro o Juan le dicen: Felipe, hemos visto al Mesías. Que lo llevan cuando estaba Cristo, y Cristo le dice no sé qué, no sé cuánto, y Felipe dice: sí, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. ¿Por qué? ¿Cómo así de repente empiezan por decirlo de una manera, empiezan a ser cristianos de golpe? Porque ya tenían la fe verdadera, les faltaba el contenido, completar la doctrina, el contenido de la fe. ¿Se entiende más o menos, no? Muy importante en este artículo, porque los sacramentos de la ley antigua, los sacramentos judíos, que eran, como alguna vez hemos visto, eran indeterminados, por decir así, ¿no? Porque estaba la circuncisión, el matrimonio judío, estaba el bautismo que hacía Juan Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento, de conversión, de penitencia. Estaban los panes de la proposición, como lo llamaban ellos, es decir, un pan bendito, que sacan la trabita esa, se cierran y listo. Estaban los panes esos que estaban en el templo o en la sinagoga. No estaba muy como nosotros tenemos bien catalogados los 7 sacramentos, bien especificados. Ya no. ¿Por qué? No importaba. En nosotros, sacramentos cristianos, si yo cuando me voy a confesar, el sacerdote no me dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que me dice: bueno, que Dios te perdone y seas bueno. No hay sacramento. Falta la fórmula, es decir, la forma propia de este sacramento. No hay sacramento. En cambio, en el judaísmo no había una fórmula o forma específica, ¿no?, para cada sacramento. ¿Por qué? No importaba, porque los sacramentos de la ley antigua, es decir, los sacramentos del Antiguo Testamento, no causaban la gracia. De que hemos visto que los sacramentos cristianos sí causan la gracia, ¿no?, instrumento puesto por Cristo, ¿no?, instrumento verdadero, específico. Por eso la fórmula, ¿no?, en la consagración: esto es mi cuerpo, ¿no?, este es el cáliz de mi sangre, y como se llama en la confesión, en el bautismo, ¿no?, en no sé cuánto,
es algo muy específico, porque efectivamente esto es algo, el sacramento cristiano es algo muy específico, no es una bendición así en general. Entonces dice en la primera objeción, los sacramentos de la nueva ley reciben su eficacia de la fe en la pasión de Cristo. Es verdad, ya lo vimos la vez pasada eso. Pero fe en la pasión de Cristo hubo también en la antigua ley. Abraham, cuando dice Cristo, Abraham me vio y saltó de alegría y se alegró. Porque Abraham, recuerdan ustedes, en el libro del Génesis, lleva a sacrificar a su hijo Isaac a la montaña, a ofrecer el sacrificio, que es figura profética de lo que va a suceder después, el sacrificio de Cristo. El profeta Jeremías, que antes de Cristo, explica o describe bastante en detalle la pasión de Cristo, la pasión y la muerte, los motivos de por qué lo mataron, lo describe. Entonces, ellos tenían la fe en la pasión de Cristo, del Mesías en general, pero fe en la pasión de Cristo hubo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues nosotros tenemos el mismo espíritu de fe, como dice San Pablo. Luego parece que los sacramentos de la nueva ley, así como confieren la gracia, también los de la antigua ley. Parece. Pero acá hay que hacer esa distinción que les explicaba, si tenían la misma fe, la misma en cuanto a la virtud que Dios les ha dado, la virtud infusa, la virtud teologal, es decir, esa disposición del alma, del espíritu, a aceptar las verdades que Dios diga, aceptar toda la revelación de Dios. Por ejemplo, los apóstoles, que eran cristianos, evidentemente, ellos salieron a predicar después de Pentecostés. Bueno, pero fíjense que el libro del Apocalipsis se escribió alrededor del año 90, 100, por el apóstol San Juan. Los otros apóstoles estaban muertos. Es decir, los otros apóstoles, en cuanto a la doctrina cristiana, no la tenían completa, por decir de una manera, porque les faltaba el Apocalipsis, pero tenían la fe cristiana perfecta, tan perfecta, más que nosotros, lógicamente, que ellos fueron receptores de la revelación y la predicaron y la escribieron. Por eso digo, distingamos la virtud de la fe de la doctrina, que es el contenido de la fe. Entonces, sí, tenemos el mismo espíritu de fe que los judíos del Antiguo Testamento. Por eso digo, los judíos actuales no sé, habría que ver, pero los judíos de antes sí. ¿Se entiende, no? La misma virtud, el contenido. Nos ocurriría aún a nosotros actualmente, los cristianos, que el niño que es bautizado todavía no tiene todo el contenido de la doctrina, Claro. Y la va aprendiendo y va creciendo en eso, pero ya tiene la virtud de la fe. Ya tiene la virtud. Y por eso el niño bautizado, si se muere, se va al cielo. Cuando empieza el catecismo en su casa, y le empiezan a enseñar de chiquito quién es Dios, ¿no es cierto? Los papás les leen el Evangelio, hasta que va al catecismo, hace la primera comunión. Efectivamente, el contenido se desarrolla, supongamos que bien, ¿no? Esperemos que bien, y la virtud de la fe crece. El crecimiento de la virtud es en qué medida yo acepto con más firmeza la revelación. Ese es el crecimiento de la virtud, la firmeza. En cambio, el crecimiento de la doctrina puede no darse, porque no se puede morir antes, o porque estudia menos el catecismo. Cuando mi hermano y yo hicimos la primera comunión, la catequista nos llamó a los dos, los hermanitos Rossi, van a hacer la primera comunión, pero con una condición:
El año que viene tiene que volver a catecismo porque no sabe nada. Es decir, después sí, aprendimos un poco más, hasta el día de hoy. Pero en ese momento, el aprendizaje de la doctrina es un elemento de la virtud de la fe, pero no es la virtud de la fe. Por eso, como dice, sí, tenemos el mismo espíritu de fe que Abraham, que Isaac y Jacob, aunque la doctrina tenga muchas variaciones. Entonces dicen, al contrario, es el contra, dice la carta a los Gálatas, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor? ¿Por qué? Porque en los comienzos de la predicación, como es lógico, muchos judíos y cristianos, muchos, pero ya tenían la costumbre judía. ¿Se acuerda que lo que llamamos nosotros los cristianos judaizantes? Muchos judíos cristianos querían que los paganos bautizados se circuncidaran, es decir, cumplieran la ley de Moisés. Y después otros se quejaban, como los testigos de Jehová, se quejaban de que comían carne, o sea, carne de animales sin desangrar, así con la sangre, la carne con la sangre, que eran costumbres judías, u otras costumbres judías o tradiciones judías, por ejemplo, cuando Cristo, o sea, una de las acusaciones contra Cristo dice, se hace igual a Dios. ¿Y cómo puede ser si hay un solo Dios? Y es verdad, hay un solo Dios, pero ¿cómo puede ser que este hombre diga que es Dios? O sea, hay una diferencia y una dificultad. De San Pablo dice, ¿cómo? Volvéis a esos elementos sin fuerza ni valor, si volvéis a las costumbres judaicas. Porque los judíos, que tenían la misma fe que nosotros, no tenían la misma doctrina, ni los mismos sacramentos, ni de mismas tradiciones. Como dice Cristo, bueno, lavarse la mano antes de comer, es una tradición judaica. Y la glosa, ese comentario antiguo, dice, es decir, la ley, de la que se dice que no tiene fuerza porque no justifica perfectamente, la ley de Moisés, la ley judía, ¿no? Es decir, aplicado a lo nuestro, las ceremonias judías, los sacramentos judíos, que como les decía, eran ceremonias piadosas, símbolos o signos de Dios. La circuncisión es un signo por el cual el niño comienza a formar parte del reino del pueblo de Dios, del pueblo judío. Por eso los judíos, el judaísmo, a los que se convierten al judaísmo, los paganos, los judíos, le exigen que se circunciden para formar parte del pueblo de Dios. Pero es un símbolo, nada más. En cambio, nosotros le exigimos que se bautice para formar parte del pueblo de Dios, de la Iglesia de Cristo, que el bautismo es un símbolo que causa verdaderamente el que este personaje sea hijo de Dios. Es decir, la ley, sí, las ceremonias judías, los ritos judíos, no justifican perfectamente, pero la gracia sí justifica perfectamente. Luego, los sacramentos de la antigua ley no conferían la gracia justificante o santificante, la gracia divina. ¿Por qué? Porque, como hemos visto muchas veces, ¿no?, una sola gota, por decir metafóricamente, una gota de la gracia divina ya me hace santo, me justifica. Una sola gota. Como le digo siempre, no hace falta comulgar 20 veces por día para tener a Dios, porque no es por la cantidad. Entonces, en el caso de la gracia no se mide por cantidad, sino por intensidad, ¿no? La mínimo grado de gracia divina me justifica. Los sacramentos judíos no justifican perfectamente, porque no contienen y no dan la gracia divina, de la gracia santificante. Mientras que la gracia
divina, sí, justifica perfectamente. O por lo menos, o sea, justifica perfectamente que sí, me perdona los pecados, como veíamos la vez pasada, pero además me mueve, me impulsa en un camino de mayor perfección, que es concretamente la pasión de Cristo. Entonces responde diciendo, no puede decirse que los sacramentos judíos confirman la gracia justificante o santificante, la gracia divina, por sí mismos, o sea, por su propia virtud, ya que de ser así no hubiese sido necesaria la pasión de Cristo. Como dice San Pablo, si la justicia viene de la ley judía, Cristo murió en vano. Claro, si ya los sacramentos judíos eran suficientes, ¿para qué los sacramentos de Cristo? ¿Y para qué la pasión de Cristo? Como los judaizantes antiguos y modernos, que alguna vez hemos visto, ¿no? Fíjense, en los neocatecúmenos, que es un movimiento moderno, nacido en España, ¿no? El fundador, dice él, su catecismo, su doctrina, dice, la misa cristiana, ¿no? En realidad es la Pascua judía, ¿no? Con el agregado de Cristo. Por eso la misa, como el rito que celebran ellos, la ceremonia que hacen de la misa, es en una mesa con platos, estatua y lechugas amargas, como el rito judío, un vaso de vino y pan sin levadura. Entonces están todos sentados alrededor de la mesa, bueno, hacen las oraciones, leen la Biblia, ¿no es cierto? Así, ¿no? Y está el momento de la consagración, ahí hay sacerdote para consagrarse, no es misa, no sé qué, ¿no? Pero todo lo hacen los laicos, porque el rito judío, la ceremonia judía de la Pascua, es una ceremonia laical, ¿sí? No es un sacerdote el que hace la Pascua judía. ¿Por qué? Porque era en casa de familia. Cada familia, en su casa, sacrificaba el cordero, preparaba la mesa con panes ácimos, con hierbas o lechugas amargas, ¿no? Con vino, etcétera. Entonces dice Kiko Argüello, que es el fundador de los neocatecúmenos, que Jesucristo celebró la Pascua judía. Y entonces nosotros la misa la hacemos como la Pascua judía. Pero si la Pascua judía, por su propia virtud, ya nos da la gracia santificante, ¿para qué está la Pascua cristiana? ¿Para qué está la última cena? ¿Y para qué está la muerte de Cristo en la cruz? Y la resurrección. Además ellos tienen un problema con el sacerdocio, porque son judías y los niños sacerdotal, una de las que es fundamental tener claro esto, claro. El problema que tuvieron después entre la transmisión de la tradición, Moisés tuvo que corregir a su pueblo varias veces, sí. Precisamente porque se alejaban de esa fe. Claro. Y además, digamos, después de Cristo, con la destrucción del templo de Jerusalén, no hay más sacrificios ni sacerdotes. Así, menos todavía, menos. Así, mejor dicho, con mayor razón, la ceremonia judía es una ceremonia piadosa. No puede causar la gracia, por más piadosa que sea, y por más piadosos que sean los judíos. Porque la justicia viene por Cristo, por la muerte de Cristo, por la pasión de Cristo, ¿no? Después están el padre Rivas, biblista argentino, dice, cuando habla de la misa, dice, ¿cómo se celebraba la misa en el siglo I? Bueno, en casa de familia, ¿no? Se reunían la familia y el jefe de familia hacía la bendición del pan y del vino. Eso no es misa, eso es no sé qué, ¿no? Pero además agrega,
Bueno, si el hombre falleció, queda la viuda es la que bendice el pan y el vino. Y tiene razón, si fuera judaico, tiene razón, pero el cristianismo es otra cosa distinta. Es, en algún sentido, bueno, en algún sentido, tiene relación con el Antiguo Testamento, por supuesto que sí, pero es un desarrollo o una explicitación o una perfección mayor. Es decir, ese judaizamiento del cual se queja San Pablo y por el cual tuvo que pegar un reto muy grande a San Pedro, porque San Pedro, por miedo a los judaizantes, a los cristianos judaizantes, dice, bueno, a los paganos que sean cristianos hay que circuncidarlos, ¿sí? Cumplir la ley de Moisés. Y San Pablo lo enfrenta a San Pedro, dice, no, todo este tema, ¿no? Porque si la ley de Moisés, si nos salvamos, nos justificamos por la ley de Moisés, entonces la pasión de Cristo no tiene sentido. Todo fue un problema muy grave. San Pedro lo hacía por miedo, por no sé qué, por soncera, no porque creyera verdaderamente que la circuncisión le hacía cristiano. Pero ese cristianismo judaizante antiguo reaparece cada tanto, como ahora también ha reaparecido. Y entonces, el otro modo de judaizamiento, dice el padre Dominico, el padre Domingo Cosenza, dice, los judíos se salvan por Moisés, no necesitan a Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Para molestar. Y no, justamente dice Cristo, yo he venido primeramente para las ovejas de Israel, principalmente. Es decir, ¿por qué? Porque ellos fueron los receptores de la primera promesa, la primera alianza, que era incompleta. Pero los judíos no se salvan por Moisés, se salvan por Cristo. Antiguamente, y actualmente también, no es solamente que antes. O sea, antes de Cristo sí, se salvaban por la fe de Moisés, de Abraham y de Isaac. Pero una vez que vino Cristo ya está completada el orden de la salvación. Pero no se puede decir que los sacramentos judíos recibiesen la virtud de conferir la gracia santificante de la pasión de Cristo, no de la pasión, porque la pasión ¿cuándo fue? En el año 33, digamos. Y Abraham y Moisés vivieron varios siglos antes. Entonces, los sacramentos judíos recibían la potestad de conferir la gracia, no porque contuvieran la gracia, sino porque por la fe. Es decir, los judíos dicen, sí, creemos en Jehová y creemos en el Mesías que ha de venir. Está muy bien. Por eso el protestantismo, Lutero y etcétera, y compañía, Lutero y Calvino, digamos, ¿no? Suprimen la eficacia real, la causalidad real de los sacramentos y ponen la causalidad, la eficacia santificante en la fe. Y por eso, como les he dicho muchas veces, ¿no? Si ustedes van a un culto protestante, el culto protestante tiene, supongo, por decir de una manera, el 80% es el pastor que te habla, porque es predicación, ¿no? También rezan y cantan y se desmayan, ¿no? Pero sobre todo te hablan, hablarte, explicar. O sea, el culto protestante es una clase de catequesis protestante. ¿Por qué? Porque dice acá, la virtud de la pasión de Cristo se nos comunica por la fe y por los sacramentos. Entonces, los judíos sí, por la fe, participaban de la pasión de Cristo, ese Mesías futuro que habría de venir, y que el profeta Jeremías dice que va a sufrir, que lo van a matar y va a resucitar. Creemos en eso. Y ahí estaba la justificación. Y los sacramentos cristianos. Sin embargo, de un modo distinto en cada caso. Porque la unión por la fe
se realiza por un acto del alma. Creo, acepto la verdad que no entiendo. ¿Cómo puede ser que el Mesías, que va a ser el Salvador, un personaje bueno, cómo puede ser que no sea amado por todos y que quieran matarlo, que lo maten? Y encima al tercer día resucite. Creo en eso. Es un acto del alma la fe. Mientras que la unión por los sacramentos se realiza utilizando cosas exteriores: el agua, el pan y el aceite, ¿no? El vino, etc. Es cierto que nada impide que una cosa posterior en el tiempo ejerza una moción, una acción antes de existir realmente. Es decir, porque Abraham creía en Cristo antes de que Cristo existiera como hombre. El fin, si la causa final, aunque se alcanza después, mueve al agente, al que actúa, porque el fin es conocido y deseado. Pero lo que todavía no existe, si la pasión de Cristo todavía no existía, no puede mover utilizando cosas exteriores. Y por eso cronológicamente la causa eficiente es anterior al efecto. En cambio la causa final es posterior al efecto. Es decir, la pasión de Cristo, como causa eficiente, efectúa o tiene eficacia después de la pasión de Cristo. Si los sacramentos cristianos no pueden tener una eficacia antes, pero como causa final, si los judíos pensaban el Mesías va a venir, va a morir y va a resucitar, y creo en eso por una inspiración divina, por la virtud de la fe, creo en eso, y la fe los justificaba. Y por eso, es claro por tanto que de la pasión de Cristo, que es la causa de la justificación, puede derivar la virtud justificativa a los sacramentos de la nueva ley. En cambio, en la antigua ley, la pasión de Cristo justifica como futuro, no en las ceremonias judaicas, sino en la fe de los judíos. Exclusivamente por la fe. Claro, no por los sacramentos. Por eso San Pablo por la fe y el sacramento, ambas cosas, ¿sí? O sea, el sacramento cristiano es realmente causa de la gracia. Por eso yo siempre les comparo los sacramentos judíos con los sacramentales, el agua bendita, etcétera. El agua bendita no me santifica por el agua, aunque el agua está bendecida realmente, pero depende principalmente de mi devoción. En cambio, el sacramento, el bautismo, que se da al niño sin que el niño sepa, no depende, su eficacia no depende de la devoción del niño, ni de la devoción de los padres, sino exclusivamente del don de la fe que se le da en ese momento al niño, y de la gracia santificante. Por eso dice, de la pasión de Cristo puede derivar la virtud justificativa a los sacramentos que vinieron después de la pasión, pero no los sacramentos que estaban antes de la pasión, que como digo, serían como sacramentales, por decir de una manera moderna. Antes esa palabra no existía, ¿no? Sin embargo, también los antiguos padres eran justificados como nosotros por la fe en la pasión de Cristo. Creían lo que decía el profeta Jeremías. Incluso se encontró como una pieza arqueológica un texto tallado en una piedra, ¿no? En el mar de Tibería, el mar de Galilea, contra una piedra estaba escrito: el Mesías debe morir y resucitar al tercer día. Eso de antes de Cristo. Era, digamos, en realidad los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos sabían, pero aún no había sido revelada la Trinidad. Y por eso, cuando matan a Cristo, lo ponen en el sepulcro, le dice a Pilato que ponga soldados de guardia,
No sea que los apóstoles vengan de noche, roben el cadáver y digan ha resucitado, ¿sí? Para demostrar que sí era el Mesías. Porque sabían. No sabían lo de la Trinidad. Pero Cristo reveló la Trinidad. Y en realidad, como dice Santo Tomás, los grandes patriarcas, Moisés, que tuviese contacto tan inmediato con Dios, conocían el misterio de la Trinidad. Y además, hay textos muy antiguos del Antiguo Testamento, ¿no? Y antes de Cristo, textos muy antiguos que se llaman los Targum. Targum eran como comentarios bíblicos del Antiguo Testamento, donde habla de la Trinidad. De alguna manera, ¿no? El que yo recuerdo así de memoria, Targum del Génesis, dice: en el principio el Hijo de Dios creó el cielo y la tierra. Y eso está escrito antes de Cristo. Sí, hay indirectamente una revelación de la Trinidad. Entonces los antiguos padres eran justificados como nosotros por la fe en la pasión de Cristo, porque los sacramentos de la antigua ley no eran sacramentos, eran profesión de fe, como hace Lutero. Es un sermón, ¿no?, sobre la fe, en la medida en que esos sacramentos significaban la pasión de Cristo y sus efectos. Queda claro, por tanto, que los sacramentos judíos no contenían en sí mismos una virtud que confiriese la gracia justificante, sino que sólo significaban la fe por la cual después, ¿no?, o por la cual justificaban, por la fe en el Mesías futuro. Por eso, claro, los antiguos padres, si los patriarcas judíos, ¿no?, tenían fe en la pasión futura de Cristo, como decíamos, el sacrificio de Isaac, Abraham, al ver que iba a sacrificar a su hijo y después interviene el ángel de Dios y no lo sacrifica, ¿no?, ve incipientemente el sacrificio de Cristo, ¿no?, el sacrificio de Abel, el hijo de Adán y Eva, asesinado por su hermano Caín. Ahí ya hay una prefiguración de la pasión de Cristo. Entonces, por eso dice Santo Tomás, ellos sabían muchas cosas que no la explicitaron, ¿no? Y el cordero pascual que Moisés manda a sacrificar al salir de Egipto, y cada año manda a Moisés, son figuras ya de la pasión de Cristo. Entonces, algunos judíos, los grandes y muchos piadosos judíos, fíjense como los esenios, que eran monjes judíos del siglo I y II antes de Cristo y después, ¿no?, practicaban un rito de bautismo con agua, como un rito sagrado. Por eso dice, nosotros en cambio tenemos la fe en la pasión de Cristo ya realizada, etc. Después, respecto de la circuncisión, dice un montón de cosas. Dice, algunos dicen que la circuncisión judía, y dice, incluso yo, dice Santo Tomás, yo también a veces pensé, se ve que en sus primeros escritos, yo llegué a opinar lo mismo, es decir, que la circuncisión confería la gracia con algún efecto positivo, es decir, perdonar un poquito los pecados, algo así, un poquito pero no mucho. Pero bien considerar la cosa, también se ve que esto es falso, porque la más mínima gracia, como le decía, una gotita de la gracia divina, es capaz de resistir cualquier concupiscencia y merecer la vida eterna. El mínimo grado. Cuando nos bautizaron, a cada uno de nosotros se nos dio la gracia santificante, ¿no?, en distintos grados, en distinta intensidad. Entonces, por ejemplo, la Santísima Virgen, en su Inmaculada Concepción, ¿no?, fue llena de gracia en el primer instante de su existencia humana, llena de gracia. Nosotros no. Nosotros
Primero que nacimos con pecado original, pero cuando nos bautizaron nos dieron un poquito de gracia, no es lleno. Algunos santos, como Santo Domingo de Guzmán, como San Juan Bautista, como el profeta Isaías, como Santo Tomás, bueno, desde el primer, ya con el bautismo, ya se le dio un grado muy intenso de gracia santificante. Fueron muy santos desde el principio. Don Bosco. Porque la más mínima gracia es capaz de resistir cualquier concupiscencia y merecer la vida eterna. Por todo lo cual parece más exacto afirmar que la circuncisión, los sacramentos judíos, el bautismo judío, el matrimonio judío, era solo un signo de la fe que justificaba. Por eso dice San Pablo que Abraham recibió la circuncisión como signo de la justicia otorgada por la fe. O, como decíamos, fue justificado por la fe y no por las obras. Por las obras se refiere no por portarse bien, sino por la ceremonia judía. Así pues, la circuncisión y todos los sacramentos judíos conferían la gracia en cuanto signo de la pasión de Cristo y no por sí mismo. Es decir, cuando hablamos de los sacramentos cristianos decíamos, los sacramentos contienen la gracia como un canal, no como un frasco. Realmente transmiten, son causa eficiente, instrumental, y dan la gracia. En cambio, los sacramentos judíos, podemos decir, son causa concomitante, ¿sí? Causa que ayuda, no contienen la gracia de ninguna manera, sino que, como para Lutero, ¿no? Hasta el pastor o el rabino explicándote la Biblia, entonces se despierta la fe y la devoción y el amor a Dios, y entonces ese sacramento o sacramental adquiere eficacia, causa eficiente, concomitante, no instrumental directa. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia que hay. Pero en ese caso, Isabel, cuando la recibe María, con bendita eres, Sí. o sea, le viene no solamente de arriba de la gracia a la Virgen, sino le viene por otra persona, con la palabra, por escuché tu saludo. Claro. Y es decir, también no por sí mismo, como el pueblo judío, sí, la gracia santificante que no le viene por sí mismo. Claro, sino por la predicación. Sí, desde la participación. Por ejemplo, en María también, Sí. aunque el ángel le anuncia llena de gracia, pero con Isabel, la prima, se manifiesta Claro. ahí la gracia. Fíjese Es cómo- decir, no individual, como diciendo me viene de arriba y tal, sino a partir de la prima. Bueno, hay una doble eficacia ahí, ¿no? Porque dice el Evangelio, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó tal cosa, ¿no es cierto? Es cierto. Y la primera eficacia es directa de Dios. Y la segunda eficacia, por intermedio de María Santísima, que llevaba en su vientre a Cristo. Entonces, es como si dijéramos, analógicamente, la Virgen María es como un sacramento que contiene a Dios y por tanto contiene la gracia, metafóricamente. Y es así. Entonces Juan Bautista quedó santificado, justificado antes de nacer. Después de ser concebido, porque dice el Evangelio, fueron 6 meses de embarazo, ¿no? Después de la concepción y antes de nacer ya fue justificado por el Espíritu Santo y por la palabra de María y por la presencia de Cristo en la Santísima Virgen, ¿no? Entonces sí, por eso nuevamente, ¿no? Son estos sacramentos, cualquier ceremonia judía, como la visita de María Isabel, es causa concomitante. Digo la visita de María Isabel porque es como una ceremonia, un rito no establecido por Moisés, pero es lo mismo, y más, tiene más valor
la presencia de María con Cristo que la circuncisión. La circuncisión, con mayor razón, es una ceremonia, y nada más. Pero acá está una palabra, el viaje hacia la y llevando a Cristo. En cambio, la ceremonia judía no lleva a en la Cristo. circuncisión está también esa gota de sangre, Sí. y va a la boca. Bueno, pero Va también, o sea, en ese ritual, mínimamente está prefigurando la pasión de muerte Cristo. todos y la pasión de Cristo, nosotros, sí. en la pasión de Cristo. Sí, 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 sí. Porque, Sí, todos. si no hay el derramamiento de sangre, Claro, no hay perdón. por eso todos los sacramentos judíos y todas las ceremonias, en última instancia, tenían su valor por la fe en la pasión de Cristo, es decir, en obra redentora, no el Mesías que iba a venir triunfante y todo, no, no. Ahora, lo que pasa, padre, en la tradición judía, aparte de la escritura, en parte común con nosotros, ellos tienen una hermenéutica de la escritura del Antiguo Testamento referidos a las letras del alfabeto. Entonces ellos consideran, acá viene el fanatismo judío y el apego al Cristo. Ellos consideran que cuando aplican un nombre, cuando hacen la circuncisión, se le da un nombre. El nombre al Entonces, niño. ellos hacen un rito con las letras hebreas. Ellos consideran que en las letras hebreas y en el nombrar con esas letras se produce la influencia divina. Entonces, para ellos están muy apegados y convencidos de que, por ser los que manejan ese alfabeto, esa Claro. tradición, ellos operan de esa manera y ellos dicen que son los dueños de la tradición por la revelación a Moisés a través de la Claro. Bueno, y eso les genera un problema a ellos, porque tienen que rechazar la línea de Melquisedec por un lado, porque si no, no lo pueden hacer al sacrificio. Por otro lado, se da con el problema de que la misma esta cábala o tradición basada en la lengua de ellos, sí, 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 sí. ese es el apego y la autoridad que ellos dicen tener sobre la voluntad de Dios, que les ha dado un alfabeto que les garantiza la interpretación correcta de la palabra de Dios, ¿no? Tan es así que, eso después de Cristo, ¿no? Sí, sí. Pero tan es así que está el Talmud. Sí, sí. Es decir, para ellos al final, para los talmudistas, digamos, la Biblia no es importante. El Talmud sí, porque es la explicación que ellos han dado, ¿no? Pero fíjense también eso, tan materialista, digamos, que para el judaísmo, del Antiguo Testamento también, ¿no? Ellos no podían decir Yahvé. La pronunciar el nombre de Dios no era... Es como un sacrilegio pronunciarlo, ¿no? Por aquello que dice el profeta Isaías, cuando Dios lo llama, no, dice, yo soy un hombre de labios impuros que vive en medio de un pueblo de labios impuros. No puedo ser profeta, no puedo hablar las palabras de Dios. Claro. Entonces, bueno, el ángel lo purifica, etcétera, ¿no? Pero cada vez que tenía que aparecer el nombre de Yahvé, ellos ponían otro nombre. Cambiaron por O cambiaban, ¿no? Sí, Cambiaban. cambiaron por Adonai, porque no podían construir. Claro. Hay un problema entre los mismos cabalistas, Sí. no pueden construir el nombre, no lo pueden pronunciar. Claro. Por un lado, Lo escriben, pero no lo No, 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 no. no. Claro, es como una superstición al final. Es una superstición, ¿no? Curiosamente los lleva a no poder invocarlo. Claro. Incluso, fíjense, tan es así que el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando un personaje malo, ¿no? Insulta a Dios, ellos escriben, fulano de tal bendijo a Dios. Y no dicen maldijo a Dios. Pero no sé cómo hay que interpretarlo, que quiere decir, no, este que era malo, maldijo a Dios. Pero no pueden escribir eso. Es una materialidad tan grande que lleva hacia una superstición, ¿no? Pero sí. La justificación por la fe en el Antiguo Testamento contiene la gracia, dice en un momento aquí, Ajá. y la del Nuevo Testamento también, porque la gracia nos vino por Jesucristo, Sí, sí, sí. dice San Juan, ¿cierto?
Entonces, pienso que los efectos de la gracia son distintos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si bien confiere la justificación de la gracia, Sí. pero no de la misma manera, porque se hacen eficaces luego de la muerte de Cristo. Aún para lo del Antiguo Testamento. Por eso ninguno tenía la vida divina y podía entrar al cielo. Por eso Cristo abre las puertas del cielo. Claro, en ese sentido En ese sí. momento estaba como en potencia. En futuro, sí. A mí no sé si era una No, es que cosa faltaba que se abrieran las puertas del cielo. que se realizara efectivamente La redención. y la redención. Claro, sí. Pero, por ejemplo, ¿no? Si un cristiano muere santamente y no tiene y arrepentir de todos los pecados, se va directamente al cielo. En cambio, los judíos que morían santamente iban al seno de Abraham, así, como un purgatorio. No podían, porque faltaba lo último de la eficacia, que era la Creo que uno siempre dice ese problema que no lo podemos resolver, donde nosotros estamos dentro de la temporalidad, pero Dios no. En Dios no hay tiempo. Entonces, si Abraham fue al cielo antes o después, en realidad es todo un mismo instante para Dios. Pero Nosotros lo vemos desde un punto de vista temporal, ¿no? Pero sin embargo, la Iglesia cree que Cristo abrió la puerta. Sí. Que hasta ese momento estaba, por eso lo veía Abraham, dice, pero en el seno de Abraham, en el limbo o purgatorio. No todavía en la gloria del cielo. Sí. Sí, faltaba. Por eso dice acá, la causa eficiente es la pasión de Cristo. Entonces, no podía todavía terminar de justificarnos. Pero sí la fe, aunque ellos creían. Era la causa final, sí, La causa que iba final. a ser efectiva, eficaz, Sí. recién en el momento. Y por eso, estos sacramentos judíos no causan la gracia. Por eso digo yo, son causas concomitantes, no causa eficiente real como si los sacramentos Y lo más nuestros. grave es que si se alejan ellos de la tradición, digamos, de Melquisedec, al tener ellos un problema con esto no resuelto, y no tener el Mesías, se dividen entre ellos a su vez, Sí, se dividen y se alejan más porque la promesa era Cristo. claro. Todo lo que ellos siguen haciendo, en base a la Escritura, creyendo que ellos tienen la potestad de poder interpretar la Escritura y hacer lo que la Escritura, pero era si aceptaban a Cristo. Sí. Ahora, yo distinguiría mucho, y muy tajantemente, ¿no?, los judíos actuales, los que creen en la Biblia y los que creen en el Talmud, que es muy distinto, ¿no? Los que creen en la Biblia, realmente, como el famoso Eugenio Zolli, ¿no?, este rabino, gran rabino que creía, un tipo piadoso de verdad, ¿no?, leyendo la Escritura y leyendo el Nuevo Testamento también, por curiosidad o por no sé qué, y se convierte, ¿no? En cambio, los que creen en el Talmud no es palabra de Dios y no es el judaísmo verdadero, ¿no? Entonces los que creen en el Talmud no sé en qué van a terminar, pero los que creen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con fe, con devoción verdadera, Dios, o sea, es una predisposición espiritual de fe verdadera que lo lleva al cristianismo, casi necesariamente, no digo necesariamente, pero más o menos. Y como el Talmud es una explicación humana de la Biblia, Sí. al final lo que ellos creen no es lo que dice la Biblia. Claro, es Lo otra que cosa. creen es lo que dice el Talmud. Sí, es esa. y que muchas veces no coincide con la Biblia, Claro. o no solo no coincide, sino que es en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Bueno, nuestro auxilio está en nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.